Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, una bendición, un honor poder estar aquí con ustedes desde la ciudad de San Diego, California. Mandamos un saludo a todos los hermanos en donde quiera que se encuentren, los países que nos sintonizan, en la ciudad donde usted se encuentre, en el pueblo o en la nación. Hasta allá les mandamos un abrazo y la bendición de nuestro buen Dios repose sobre ustedes. El día de ayer en la iglesia compartía un poquitito acerca de la importancia de una iglesia de ojos abiertos, de cielos abiertos, de oídos abiertos. Y creo, hermano, que la iglesia tiene que tener un discernimiento muy agudo. Esto es como fruto de la práctica. Eso dice Hebreos, que los sentidos se ejercitan en la práctica. Así es de que creo que es muy importante, hermano. Yo quiero hablarle un poquitito. De hecho, en mi corazón estaba a hablar un poco de esto ayer, solamente que Dios le dio un giro diferente. Pero se mantuvo eso ahí en mi corazón desde el día de ayer y sentí de parte de Dios hablar un poquitito de la importancia del discernimiento en el mundo de los sueños. Una palabra nacida directamente del corazón de Dios, que nosotros podamos, hermano, en realidad darnos cuenta de lo delicado que son estos tiempos. La misma base que usé el día de ayer en la iglesia, quiero usarla hoy. Hechos capítulo 2:17 dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo soy, hermano, un fiel creyente de los sueños. De hecho, creo que me habla Dios mucho a través de sueños, y no porque me la pase dormido. Creo, hermano, que duermo lo necesario, en veces un poco menos, quizá en veces un poco más. Pero veo, hermano, que el Señor profetiza y promete en los últimos días. En los últimos días, hermano, como decíamos ayer, comenzaron desde que el Señor se fue de la tierra. Pero ahora estamos llegando al final de estos últimos días. 2 días, 2 milenios. Y aunque para el mundo los 2 milenios se cumplieron en el año 2000, para nosotros, hermano, se cumplen aproximadamente en el 2033. Ese es otro tema, hablaremos de ello cuando el Señor nos lo permita. Pero creo que estamos llegando al final de los últimos días y que es importante que nosotros agudicemos nuestro discernimiento, porque creo que dentro de la promesa de Dios está hablarle a su pueblo por medio de sueños. Pero el problema, hermano, es que cuando Dios promete algo, el sistema caído siempre sale adelante primero, en el sentido de para presentar su batalla, su contra acerca de lo que Dios ha anunciado. Yo quisiera, hermano, yo quisiera en esta noche que nosotros entendamos un poquitito
que el enemigo se infiltra en todo. Ya hemos enseñado anteriormente, se infiltra en en la doctrina, las predicaciones, si usted quiere, si el predicador no está bien conectado al Espíritu, se infiltra por medio de los dones, por medio de la alabanza, por medio de las coberturas. Él siempre quiere manosear las cosas de Dios y desviarnos. Usted sabe que el enemigo no es tonto, el Señor lo reprenda. Su deseo no es que nos vayamos a pecar, porque si pecamos, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos da la oportunidad. Entonces Él no está jugando a que pequemos, Él solamente quiere desviarnos de la senda correcta, para que nosotros nos perdamos en el camino. Y creo, hermano, que hoy más que nunca está echando todo lo que tenga por delante para frenar el propósito de Dios. Estamos en tiempos en que tenemos que discernir los tiempos. Estamos en tiempos en donde tenemos que consultar con Dios. Tenemos que inquirir en Dios para el mensaje para este tiempo final. Creo con toda mi alma que nosotros como iglesia necesitamos que el Señor nos dé la palabra para el momento, y no digo para el momento de predicar solamente, sino para este tiempo. ¿Cuál es la palabra que como iglesia necesitamos? Porque debe de haber una preparación de parte de Dios Espíritu Santo para nosotros como la iglesia de Cristo. Perdón, hermano. Pero quiero, hermano, que nosotros entendamos que los sueños es una forma de cómo Dios nos habla, y para ello es muy importante que nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu. Podamos nosotros tener un discernimiento agudo. Cuando Dios da un sueño, no todo el sueño es el mensaje de Dios. No siempre todo el sueño es el mensaje de Dios. Hay una pequeña partecita, o en veces Dios decide qué tanto en medio de ese sueño está el mensaje para nuestra vida. Para ello nosotros, si tenemos un sueño, tenemos que estar meditando. Mi pastor usaba la palabra rumiar. Rumiar es lo que hacen las vacas con el pasto toda la noche, y eso hace que se convierta en leche. Lo que él decía era que hay que rumiar, y rumiar es cuando tenemos un sueño, pero esto él no lo aplicaba solo a los sueños. Él lo aplicaba a los remas, a la revelación, a la palabra, a la predicación, etc. Pero aplicado a los sueños es que cuando tenemos un sueño, tenemos que meditarlo. Meditar, preguntar, sondear, profundizar en ese sueño que tuvimos, para poder recibir de parte de Dios si en realidad el sueño vino de Dios y cuál es el mensaje. Encontrar el mensaje en el sueño. Porque muchas veces, hermanos, son parábolas. Son parábolas, son enigmas, son misterios, son revelaciones. Por ejemplo, cuando a Daniel le mostraron las visiones de las bestias, Daniel tuvo que preguntarle al Señor. Quizá más adelante, bueno, cuando Dios nos lo permita, hablaremos acerca de las bestias de Daniel y las bestias de Apocalipsis.
Y nos vamos a dar cuenta que nada tiene que ver con animales, que son solamente representaciones de naciones que van a tener, eh, 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 que van a estar presentes en, en los escenarios del fin. Exactamente así es un sueño. Un sueño, Dios usa elementos terrenos o algunos celestiales de los que conocemos para mandarnos un mensaje, y nos corresponde a nosotros estar meditando en el sueño. Y mientras meditamos, entre más meditemos mucho mejor, porque Dios nos va a revelar que si en realidad el sueño vino de Él o si vino de otra fuente, porque las tinieblas también es una fuente. Ya por eso le decía que cuando Dios nos promete algo, el enemigo también viene a querer suplantar esa forma de cómo Dios se comunica con nosotros. Por eso le digo que manosea y se infiltra y tuerce alabanza, ministerios, predicaciones, doctrina, los dones, etcétera, todo eso. Pero como queremos centrarnos, hermano, en lo que respecta a los sueños, yo quiero que nosotros nos demos cuenta que en realidad Dios habla por sueños. Le decía yo que soy un fiel creyente de los sueños de parte de Dios. Pero no todos vienen de Dios. Pero sí, cuando soñamos hay algunos que, híjole, no le encontramos ni pies ni cabeza. Máxime cuando el pueblo desconoce los símbolos y los tipos o los elementos que Dios presenta en los sueños, como los sueños que le daba a José, los manojos de cebada, de trigo, hermano, que venía y se inclinaban hacia él. Los sueños de los coperos y el panadero. Entonces Dios usa elementos, y para nosotros poder conocer un poquitito acerca del lenguaje de Dios, pues tenemos que conocer, hermano, los elementos, tenemos que conocer el simbolismo, la tipología, las representaciones, etc. Estamos en los días finales o en el tiempo final de los últimos días. Y creo, hermano, que Dios está hablando por sueños. Yo ayer decía que Dios está usando a gente tanto dentro como fuera del Evangelio. Está usando a ancianos como también niños y, claro, jóvenes también. Pero veo, hermano, algunas cosas concernientes a los sueños en la Escritura que yo quiero trasladárselas, porque es importantísimo para nosotros entender que Dios nos va a hablar de muchas maneras, y una de ellas es el lenguaje de los sueños. Eclesiastés capítulo 5 y verso 3 dice: porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. El verso 7 dice de Eclesiastés 5: porque en los muchos sueños y en las muchas palabras, oiga lo que dice, hay vanidades. En otras palabras, no tienen realidades. Vanidad es algo aquello que se desvanece, que es vano, que no tiene peso, no tiene sentido, no tiene beneficio, no tiene provecho. Entonces, en los muchos sueños, dice Eclesiastés 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. ¿Qué está diciendo el predicador? Está diciendo que hay sueños que no llevan al hombre a nada, que lo único que hacen es, en vez de emocionarlo en su alma, si el sueño es bonito, o contristarlo y desanimarlo en su alma, si anda almático, si el sueño es feo, es malo.
Eso nos ha pasado a todos, hermano, pero claro, con el correr del tiempo uno va aprendiendo y Dios Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, nos va enseñando. Ahora, por ejemplo, Eclesiastés 5:3 dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Por ejemplo, hay algunas versiones aquí. La versión Nuevo Mundo dice, porque debido a la abundancia de ocupación hay sueños. Entonces muchas veces cuando uno está centrado desarrollando algo en Dios, muchas veces aparecen los sueños, o incluso muchas veces, hermano, como dice la versión lenguaje sencillo, este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido. Pero tenemos que entender que todo mundo sueña, sea creyente o no sea creyente. Pero al final de todo, Dios habla por sueños, porque eso lo vemos claramente en la Escritura. De los muchos afanes, dicen otras versiones, vienen los sueños. Entonces, cuando una persona está muy afanada en algo, por ejemplo, quiere un auto. Mucho tiempo se escuchaban mensajes mágicos, entre comillas, hermanos, sí, mágicos. Si usted le va a pedir un carro a Dios, pídale la marca, el color, el millaje, el año. Hermano, usted sabe, en veces, en los muchos afanes, el hombre le agrega palabras y por eso es que los sueños vienen relacionados con las palabras también. Y claro, usted quería un Sentra rojo con 60,000 millas, con asientos grises, hermano, y al final resultaba soñándolo. Y decía, lo soñé exactamente como lo quiero. Y eso fue hace 20 años y usted le pidió un 2012 y ya estamos en el 2020 y no ha llegado. Porque en veces, hermano, de los muchos afanes vienen los sueños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los sueños nunca pueden ocupar el lugar de la Escritura. Grábese esto. Los sueños solamente vienen a confirmar lo que Dios ya nos ha hablado, nos ha prometido por medio de su palabra. Pero claro, también hay promesas personales, tratos personales, pactos personales, aunque hay familiares, hay ministeriales, etc. Y muchas veces Dios usa un sueño para confirmarnos lo que ya Dios nos habló. O incluso nos habla algo por sueños que después nos lo confirma por medio de la palabra o por medio de otra de las multiformes maneras de cómo Él sabe hacerlo. Pero el meollo del asunto no es si nos lo promete por medio de sueños o nos lo confirma, hermano, por medio de un sueño, sino la esencia es saber exactamente qué es Dios. Y ahí es donde entramos, hermano, a la importancia del discernimiento en el mundo de los sueños. Porque si la gente está afanada, va a soñar. La versión latinoamericana dice, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Hay varias versiones que le voy a mencionar, pero interesantísimo que en cada una de ellas al final dice, tú teme a Dios, tú respeta a Dios, tú reverencia a Dios. ¿Qué está diciendo? Tú céntrate en la palabra. No te centres en los sueños, porque el por qué nació esto, hermano, es porque hay mucha gente
que rige su vida por los sueños, hermano, y se olvida de la palabra. Es como lo que le he contado que me sucedió cuando fui a Cuba. Toda la gente regía su vida por las profecías y se olvidaba de la palabra. Si yo voy a obtener lo bueno que Dios tiene para mi vida, no va a ser porque me lo anuncie en un sueño, sino es porque yo aplique mi vida a la palabra. Aunque nunca me dé un sueño. Eso es lo que le dije yo al pueblo de Cuba. Ustedes viven de las profecías, pero se han desprendido de la palabra. Ese es lo que ha pasado ahorita, hermano, en que mucha gente se ha desprendido de la palabra y se ha apegado a las profecías, pero se ha desprendido de lo que está escrito. Yo no necesito, si yo quiero recibir algo bueno en parte de Dios, que Dios me dé un sueño o una profecía. Yo me dedico a temer a Dios, a vivir su palabra, y lo que Dios me hable por sueño, por profecía, para mi vida, amén. Pero yo me voy a centrar en la palabra, porque si me desprendo de la palabra, aunque yo sueñe en grande, aunque me profeticen en grande, no va a suceder. En los muchos sueños, dice la versión latinoamericana, y en las muchas palabras hay vanidades, tú sin embargo, teme a Dios. La versión Oso dice, porque los sueños abundan y las vanidades y las palabras son muchas, mas tú teme a Dios, fíjate. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas, esto lo presenta como pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia a Dios. Me gustó lo último de esta versión. La palabra de Dios para todos dice, no debes dejar, mira esta versión es riquísima, no debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. ¿Qué está diciendo? Que en veces hay sueños inútiles y que hay quienes hacen alarde de lo que soñaron, esperando se cumpla cuando se han desprendido de la obediencia a la palabra. No va a pasar nada. La versión Serafín Ausejo dice, a más afanes, más sueños, era lo que le decía. Que en vez estamos sobre una cosa y viene el sueño y el enemigo conoce muy, muy bien el terreno del alma, es ahí donde se mueve. Sentimientos, afectos, emociones, sentimientos, afectos, emociones, hermano, pensamientos. Ahí es donde el enemigo se mueve. Y él nos escucha pedirle a Dios algo. Máximo lo hacemos en voz alta o lo hacemos mentalmente. Él lo sabe. Él lo sabe. Él se mueve en el terreno de la mente, el alma. Pero cuando Él sabe lo que estamos pidiendo, nos envía un sueño y no es Dios respondiéndonos. Yo creo que si algo pedimos a Dios, tarde que temprano, o nos va a responder por una palabra o nos va a dar lo que le pedimos. Pero como el tema no es hablar de lo que nos da lo que le pedimos, sino la forma en que, la multiforma que Dios usa para hablarnos, y entre ellos están los sueños. El enemigo conoce nuestras necesidades, hermano. Él se mueve en el terreno del alma. A menos que las necesidades sean del espíritu, es probable que algunas no las discierna, pero no las sepa. Pero cuando Él ve que hay una necesidad, nos habla por un sueño y en veces no es Dios. En sí el tema principal de esto no es los sueños, sino saber que Dios nos está hablando. Claro, por una de las formas en que Él nos habla, que es los sueños. Serafín Ausejo dice, porque cuando hay muchos sueños también hay vanidades y muchas palabras, pero tú teme a Dios. La versión Kadosh dice, porque hay mal en la multitud de sueños y vanidades y muchas palabras, al contrario, solo teme a Elohim. Hay una frase que algunos predicadores usan mucho y dice, tú sueña en grande,
Tú sueña en grande, pero nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no es una vida de sueños. Soñar y creer que se va a hacer realidad. La vida cristiana es una vida de realidades. Y la realidad de caminar en base a la palabra, Dios va a usar también un sueño para hablarnos, para confirmarnos, porque incluso le habló a José, le habló a Daniel, le habló a Jacob, hermano, le habló a José, el esposo, el marido de María, por sueños. Pero ¿cómo, hermano? Porque la esencia de esto es saber quién nos está hablando. La versión Nuevo Mundo es porque debido a la abundancia de ocupación hay sueños y hay vanidades y palabras en abundancia, pero tú teme al Dios verdadero. La versión Lenguaje Sencillo dice, este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto a Dios. ¿Qué están diciendo todas estas versiones en Eclesiastés? Eclesiastés dice que es debajo del sol. O sea, debajo del sol implica lo que es la esfera donde se mueve el ser humano, no el ser espiritual, el ser humano. Y hay cantidad de sueños. Usted sabe que hay quienes interpretan sueños incluso y anteriormente, antes que fuéramos cristianos, nos hablaban de un sueño y no faltaba quien apareciera, es esto, es aquello, es lo otro, es aquí. Algunas veces salían verdades porque claro, pues hay quienes han tenido experiencias con sueños y les salía verdad, pero no es que Dios les estuviera hablando. Aunque creo en este tiempo, hermano, en este tiempo, que Dios está hablándole, como decía en el mensaje diario en la iglesia, a todos por medio de sueños. A los que no son convertidos para que se conviertan y vean que en realidad lo que están soñando viene de parte de Dios y que abran los ojos, que se vuelvan al Señor. Pero que también a su pueblo le está hablando por sueños. Pero no porque sean sueños bonitos vienen de Dios. Ni porque sean sueños feos vienen del diablo. El asunto es encontrar la fuente y saber quién nos está hablando y qué es lo que nos está hablando. Porque yo, repito, yo soy un fiel creyente de los sueños, pero, hermano, debo de entender, yo lo he entendido, que no todos los sueños son de Dios. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, decía, en veces son de salchicha o de frijoles. Entonces nosotros tenemos, hermano, que tener nuestro discernimiento agudo y todos los sueños que tengamos, si vienen de Dios, tienen que tener, oiga esto, su base bíblica. Nunca se le olvide eso. Todos los sueños que Dios nos da, los que vienen de Dios, tienen que tener su base bíblica. Claro, entendamos que esa base bíblica está en veces escondida, encriptada en la Escritura, un misterio, pero que si nosotros meditamos en el sueño y le pedimos a Dios que nos lo revele, nos lo va a revelar y nos va a hacer saber qué representa o qué significa el sueño. Ahora, mire, por ejemplo, Jeremías capítulo 23 dice, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo, dice verso 26 de Jeremías 23, qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Verso 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. O sea, Baal
le daba el sueño a los profetas. Eso es delicado. Delicadísimo, hermano, porque nos damos cuenta a la luz de esto. Mencionemos primeramente. Aquí aparece la palabra engaño, aparece la palabra mentira, pero no quiero mencionar eso ahorita. En el verso 23 aparece la palabra, dice que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Entonces yo veo que había una infiltración en los tiempos de Jeremías en cuanto a los profetas que le daban un mensaje al pueblo, que habían tenido un sueño, pero ese sueño era un engaño. Ese sueño no venía de Dios, venía de Baal. Pero ellos, claro, se lo atribuían al Señor. Ni ellos mismos sabían que el sueño venía de Baal. Pero ellos decían, he tenido un sueño de Dios. Así hay mucha gente en este tiempo. Y no quiero hablar de los ministerios, hermano, proféticos. Ahí, hermano, olvídese, cantidad de que sueñan, y especialmente los que dicen sueñan grande, ¿va? Pues claro, eso la pasan soñando también. Quizás se la pasan nomás durmiendo. Pero, por ejemplo, la palabra engaño, según el diccionario, hermano, son acciones o conjunto de palabras con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Y es que ¿por qué nació esto? Y no me metí a esto el día de ayer porque le repito, el Señor me llevó por otro lado. Y es que yo veo una de las cosas, hermano, bueno, he notado un fenómeno dentro de la iglesia de Cristo, que hay gente que sueña bastante, lo cual no es malo soñar. Creo que Dios está usando los sueños para hablar a nuestra vida. La Escritura también le llama a los sueños visiones de noche. Pero el problema está que hay gente que rige su vida, hermano, por los sueños. Por ejemplo, el verso 27 dice que tratan, esto habla de los profetas por medio del sueño, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros. Entonces yo veo, hermano, que hay una buena cantidad de hermanos y hermanas, claro, y también ministros, que rigen su vida por los sueños. Es peligroso porque muchos dicen, es que tuve un sueño, Dios me habló por medio de un sueño, y toman decisiones por medio de un sueño. El problema no es tomar la decisión por medio del sueño, porque si Dios habla por medio de un sueño hay que accionar y hay que tomar la decisión, si es que hay alguna decisión que tomar. El problema está que en veces no están seguros que es Dios hablándoles. Y le atribuyen a Dios sueños que no son de Dios. Mire mi hermano. Nosotros no somos ángeles que andamos volando, ¿verdad? En medio del cielo. Y aunque fuéramos muy consagrados, el diablo se mete. Y le mete visiones. ¿Acaso no le metió visiones al Señor y le mostró todos los reinos del mundo? Sí, le metió visiones en su mente a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Acaso no se le metió a la mente a Pedro y empezó Pedro a hablar? Pero era el diablo, Satanás, hablándole a Jesús por medio de Pedro el apóstol. Entonces no presumamos, por amor de Dios, no presumamos de que porque somos ministros, somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, o porque somos consagrados, el diablo nos va a dejar exentos de meternos una visión. Y no necesariamente porque nos descuidemos, porque Jesús no se descuidó, pero el diablo le mostró todos los reinos del mundo. Entonces, hermano, claro, Jesús cuando fue y
se dejó llevar es porque le iba a dar un martillazo al diablo y una cátedra de a quién se debe de adorar. Pero nosotros, hermano, debemos de entender que no porque estemos consagrados quiere decir que estamos exentos que venga el diablo y nos meta una visión o un sueño. Usted se puede acostar muy ungido si quiere. Regresa de un gran culto donde Dios le habló y se gozó. Se acuesta. Y puede el enemigo venir y meterle un sueño que no es de Dios. El problema no es soñar. El problema no es soñar, sino el problema es no discernir cuál es la fuente. Ese es el problema. Y para ello tenemos nosotros que estar empapados de la doctrina. Tenemos que tener una vida de obediencia y una vida de oración a Dios para estar sensibles y poder discernir quién es el que nos está hablando. El libro de Jeremías 23 dice en el verso 32, dice: he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Aquí hay 5 cosas. Lo primero que dice: aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos. Entonces, si engaño son acciones o conjunto de palabras con que se engaña, valga la redundancia de palabra, a alguien o se le hace creer algo que no es verdad y se le atribuye ese sueño a Dios. Falsedad, según Jeremías 23:32, es todo lo contrario a la verdad. Entonces puede venir el sistema caído y meterle un sueño a alguien que va contrario a la verdad de Dios. Mucha gente se ha movido por sueños. Muchos se han casado por un sueño. Muchos han aventado al ministerio por un sueño. Muchos han tomado una decisión por un sueño. Hermano, y se han ido a dar somatones. ¿Por qué? Porque su vida, insisto, la rigen y son guiados por los sueños. Alguien por decir, pero José fue guiado por los sueños. Es que lo malo no es el sueño. Lo malo es no discernir cuál es la fuente. Ese es el problema. Yo creo que Dios puede por medio de un sueño llevarnos a tomar una decisión. Una decisión fuerte en nuestra vida. Pero estar seguros que es Dios hablándonos. Porque en este verso de Jeremías 23:32 dice: estoy contra los que profetizan sueños falsos. Falsedad es contrario a la verdad. Pero que el problema es que muchos se lo atribuyen a que es verdad cuando es falso. Y dice, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar. Hacen errar a mi pueblo. Errar, hermano, oiga esto, es ir de un lugar. Errar es equivocarse. Esa es una de las interpretaciones que da el diccionario. Pero otra de las interpretaciones es ir de un lugar a otro sin un fin, un motivo, ni destino determinados. En otras palabras, es parar de vagabundos. Oh, tuve un sueño, voy para allá. Dios me lo mostró. Se equivocaron. Estando allá tienen otro sueño. Oh, Dios me habló por un sueño. Me voy para este lado. Estando allá, se dan cuenta que se equivocaron. Oh, Dios me habló que ahora voy para allá. Que Dios me habló por un sueño. Oh, se equivocaron. Y así se la pasan la vida. Soñando y el enemigo, como sabe que
son niños indoctos que no tienen doctrina, o el corazón es malo porque a través de los sueños, dones, ministerios, gracias, poderes, el enemigo también se mete. Y si el corazón es malo, lo agarró. Y de ahí se encarga de manejarlo y manipularlo a su antojo. Errar es de ir de un lugar a otro sin un fin, un motivo ni destino determinado. Llegaban los profetas, le decían, tuve un sueño, mira, así dice el Señor. Y el pueblo decía, oh sí, vamos, vamos. Dios nos habló por el profeta. Pero ni siquiera se tomaban el tiempo de preguntar si en realidad el profeta estaba conectado con Dios y si esa palabra venía de parte de Dios. Dice también, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Esto es interesante, hermano. Porque si los profetas, valga la redundancia de palabra, profetizaban falsedades y llevaban al pueblo a que anduviera errante y profetizaban mentiras, entonces, ¿cuál era la fuente? Usted sabe quién es el padre de la mentira. Entonces, ¿cuál era la fuente? Jesús, cuando se dejó llevar, hermano, él sabía, como repito, le dar el martillazo al diablo para decirle a quién se debe adorar. Pero Jesús sabía que todo lo que el diablo le ofreció, todo él lo iba a conquistar en la cruz. Pero el diablo se le quiso adelantar para decirle, mira, todo esto te voy a dar, no necesitas ir a la cruz. Muchas veces así dice, así el diablo así trabaja. Te dice, no necesitas ir a la iglesia ni consagrarte, yo te voy a dar todo lo que tienes. Eso le dijo el rey de Sodoma a Abraham. Dame las almas y yo te doy los bienes. Hagamos un cambio, ¿verdad? Hagamos un trueque, hagamos un cambalache. Tú me das tu alma, yo te doy las riquezas y no necesitas ni esperar que Dios te las dé, yo te las doy. Y hay mucha gente que toma decisiones, hermano, pero su fuente es el sistema caído de maldad. Porque si los profetas profetizaban falsedad, llevaban al pueblo a andar, hermano, sin una meta fija, un destino determinado, y profetizaban mentiras, su fuente era el sistema caído. Pero con todo y eso después presumían, porque eran presuntuosos, dice, estoy contra los profetas que profetizan sueños falsos, declara el Señor, los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. O sea que se sentían como diciendo, oh, Dios me usa, me habla por sueños mucho y hermano, pero cuando uno ve el resultado de las decisiones, el resultado del caminar, los profetas presumían, eran presuntuosos, presumían de que Dios les hablaba por sueños. Y así hay pueblo hoy. Les repito, era el tema que iba a compartir ayer domingo. Pero así va el pueblo. Hay mucho pueblo, hermano, que vive de sueños. Incluso para tomar una decisión, va con los que profetizan y le dicen, oiga, ¿no le ha hablado nada el Señor de mí? Hermano, y aquellos, como quieren presumir de que Dios los usa, pues les dan una palabra. Les dan una palabra pero no fue Dios. Y al final toman una decisión equivocada cuando en realidad no fue Dios. Pero hay quienes presumen. Usted sabe, mire, yo conozco mucha gente que es presuntuosa. Presume de que son muy guiados por el Señor. Es que usted quizá me ha escuchado esta anécdota, esta historia real que me pasó con una hermana. Me dijo, pastor, el Señor me dijo que me vaya para tal iglesia. Le digo, bueno, pues si Dios ya le habló, pues yo qué le voy a decir. Ya cuando alguien me dice Dios me dijo, yo me freno porque pues donde manda capitán no manda marinero. Pero el Espíritu me habló y me dijo, no, yo no le he hablado. Entonces le dije, hermana, pero no fue Dios. No, Dios me habló, Dios me habló. Bueno, ok. Se fue.
Al mes me llama y dice, pastor, tengo una palabra para usted. Le digo, no, no se preocupe. Aquí hay gente que Dios usa profetizando. No, pero es que me la dio. No, no se preocupe. Dios aquí se la va a dar a alguien para que me la dé. Bueno, pasó. Al mes me vuelve a llamar. Tengo una palabra para usted. Le dije, no, hermana, ya le dije que aquí hay gente que Dios usa, así que no se preocupe. Pero es de Dios. Está bien, no hay problema. Como al tercer mes me llama. Me dice, pastor, mire, quiero irlo a visitar. Le dije, no, hermana, quédese ahí. Dios la llevó, le dije. Dios la llevó, ¿por qué va a andar visitando? Si Dios la llevó, ahí la va a alimentar, ahí usted va a crecer, ahí usted va a madurar, ahí usted va a ser de bendición. ¿Para qué va a andar brincando de iglesia en iglesia? Y me dice, pero es que quiero ir. Le dije, no, hermana, no. Ahí quédese tranquilo. Hasta que se soltó llorando. Me dijo, no, pastor, es que me equivoqué. Ah, ¿verdad? Le dije. ¿Verdad que sí se equivocó? Entonces, ¿verdad que no le había hablado el Espíritu a usted, verdad? Me había hablado a mí, pero no quiso escuchar. Así hay mucha gente, hermano. Le dije, al final le dije, ok, véngase, pues no hay problema. Hermano, yo lo que le quiero decir es que hay gente que vive en el sentido, pone su vida en los sueños. Y yo no desecho los sueños, pero los sueños que son de Dios. Para ello necesitamos discernir, hermano, estar empapados de la doctrina, porque todos los sueños que vienen de Dios no se desprenden de la Escritura. Grábese eso. Vienen, hermano, Dios nos habla usando elementos terrenos, simbolismo, tipología, sombras, figuras, pero nos muestra, hermano. Para eso hay que meditar en el sueño. Yo veo aquí, hermano, que en este mismo pasaje le dice, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. O sea, la palabra provecho es un efecto beneficioso o positivo para una persona como resultado de algo. En este caso, como resultado de un sueño o como resultado de una vida, hermano, apegada a la Escritura, que Dios le mostró por medio de un sueño. Lo contrario de esto no son de provecho, es que no le va a beneficiar en nada, aunque el sueño esté bien bonito. Y aunque parezcan las 1001 noches, hermano, quizá lo de 1001 noches sí va a ser cierto, porque va a pasar en oscuridad, quién sabe cuánto tiempo. Pero la esencia, lo rico no lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque no fue Dios. Si el provecho es un efecto beneficioso y positivo, entonces algo que no trae provecho no va a traer beneficio ni va a ser positivo, hermano, porque no fue Dios quien lo dio. Y usted sabe que en veces Dios da órdenes, hermano, extrañas y habla, hermano, de manera que en veces nos resulta extraño, pero Dios está hablando, como cuando le dijo a Oseas, ve y cásate con una ramera. Claro, quería dejar una historia en cuanto a Israel y Dios. O cuando le dijo por medio del profeta Agabo, así atarán al hombre de quien es este cinto. Estoy hablando de profecía. Hermano, ¿y a qué lo llevaba a Pablo? Al sufrimiento. Pero el punto, la esencia de esto, hermano, no es el sueño, sino quien lo envía. Zacarías capítulo 10, 2 es delicadísimo, oiga esto. Dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Terafines son ídolos de cualquier material, aunque algunos se hacen sus terafines de los hombres, es otro tema. Pero aparece la palabra adivinos, entonces esto nos certifica que si hay sueños falsos, hermano,
su fuente dice que hay adivinos que ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Quién los impulsa? El sistema caído. Hermano, su fuente es el reino de las tinieblas. Esto es importantísimo y delicadísimo. Recuérdese que Balaam era profeta y paró de adivino. Entonces, alguien que no cuida su vida y no teme a Dios, no reverencia a Dios, no respeta la palabra, hermano, tarde que temprano va a parar desviado y el diablo le va a hablar y le va a hablar lo que quiere oír. Porque hay gente que quiere oír que le digan lo que quiere oír. Y al final Dios dice, bueno, ya te hablé esto, pero como no ¿quieres oír esto? Ok, aquí te va pues. Y te da un sueño. Y tú dices, puedes decir, Dios me habló, pero es que tú le insististe que querías oír eso, pues. Es como la gente que va a pedir un consejo y se le da el consejo y no le gustó. Y se le dio el consejo y no le gustó. Y va a preguntar por otro lado y no le gustó. Y va por otro lado y no le gustó. Entonces Dios dice, ya sé lo que quiere oír. Entonces aparece alguien y le pide el consejo y le dice, mira esto. Este es Dios hablando. Pero no era Dios. No era Dios. La historia de Acab en la guerra contra los arameos. 400 profetas le decían que iba a ganar. Así acornearás a los arameos. Y no era Dios. Ahora, estamos en los sueños. En los sueños es igual. Pues es que hay que cuidar el corazón. En veces los muchos afanes traen los sueños, hermano. Y no porque vengan los sueños quiere decir que vengan de Dios. La esencia de esta enseñanza no es en soñar, sino la esencia de esta enseñanza es discernir cuál es la fuente. Zacarías 10:2 dice, mire, los serafines hablan iniquidad, los adivinos ven visiones mentirosas, cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga. Le decía, el diablo no es tonto, él no quiere meternos a pecar, sabe que para el pecado hay solución. No hay pecado por muy grande que sea, ni ha nacido pecado que pueda anular el poder de la sangre de Cristo cuando hay un corazón contrito y humillado que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Lo que él quiere es desviarnos del camino, sacarnos del camino, hacernos vagar sin una meta y nos va a hacer la vida imposible. El pueblo vaga. El propósito es que el pueblo pare de vagabundo. Y como le decía el ejemplo de esta hermana. Al final después, como al año, se volvió a ir. No sé en realidad cómo está su vida espiritual. Pero hace gente que el diablo, hermano, juega con ellos. Ya se dio cuenta el diablo que les gusta tomar decisiones por sueños. Y entonces agarra para la derecha y al poco tiempo a la izquierda y luego hace un alto y luego para atrás y luego para adelante. Y el diablo los trae, hermano, de vagabundos espirituales. No tienen una meta. Pero lo más delicado de este pasaje dice, en vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. ¿Qué significa no hay pastor? Que no los pastorea el Señor. ¿Por qué no los pastorea el Señor? Porque no se someten a la palabra, se desprendieron de la palabra y empezaron a caminar solamente por los sueños que tienen. ¿Quién los pastorea entonces? El sistema caído. ¿Cómo los pastorea? Por medio de sueños. A nosotros el Señor nos pastorea por medio de su palabra, pero también nos habla por medio de sueños. El problema con este pueblo, en los días de Zacarías, es que el pueblo era pastoreado por adivinos, por ídolos, por profetas, que Baal los guiaba y los usaba para pastorear al pueblo, pero el pueblo no era pastoreado por la Escritura. Hermano, ¿cuánta gente lamentablemente es guiada por sueños? Y repito, insisto, pueblo bendito, el problema no son los sueños. El problema es la fuente, saber
¿Quién es la fuente? Hay gente que no está siendo pastoreada por el Señor, porque no rigen su vida por la palabra, rigen su vida por los sueños. ¿O usted cree que va a ser Dios, va a decir Dios, bueno, tú despreocúpate de mi palabra, yo te voy a pastorear por sueños? No. Eso es como que alguien diga, yo no me voy a congregar, tengo la Biblia en mi casa y oro en mi casa y canto en mi casa. Yo no tengo por qué congregarme, no tengo por qué tener un pastor. Pero la Biblia dice que alguien tiene que dar cuentas por su alma. Alguien tiene que dar cuentas por su vida. No hay ovejas sin pastor y pastor sin ovejas. Porque hay muchos que andan diciendo, yo soy pastor, pero no tienen iglesia, no tienen ovejas. Quizás sí lo son, pero pues entonces hay que comenzar la obra, pues. Y hacerlo en su debido orden. Hermano, a mí me revolucionó este verso de Zacarías 10:2. Porque dice, por tanto, el pueblo vaga como oveja, está afligido porque no hay pastor. ¿Por qué? Porque había una fuente de adivinos, profetas, hermanos, desconectados de Dios, que contaban los sueños falsos, y ellos tomaban decisiones por los sueños falsos, pero se habían desprendido de la palabra, tanto los profetas como el pueblo. Y hermano, mire, es como cuando alguien asiste a una iglesia donde el pastor tira palabra a diestra y a siniestra en cada culto, pero no enseña. Hay mucho pueblo que cuando, va a venir el profeta fulano, el pastor sutano, el apóstol mengano, el evangelista sutano, el maestro, y van, hermano, no para recibir la predicación, sino para al final, cuando llame, van al frente para ver si el que predicó les da una palabra. Pero no les interesa escuchar la predicación. Hermano, eso es terrible. Y es un fenómeno que se ha venido viendo, hermano, en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho niño, hay mucho indocto niño y hay muchos indoctrinados, o sea, no tienen doctrina. Hay muchos no doctrinados, hermano. Y hay quienes no quieren recibir el amor de la verdad, que es la palabra. Quieren vivir su vida a través de eso. Y les cuentan un sueño bonito y dices que Dios me habló. Y Dios me habló y me dijo el sueño, aunque vaya en contra de la palabra. Y aunque vaya en contra de la palabra, como son niños, o como en veces no tienen doctrina, o todavía poquitito peor, no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces dicen, esto lo voy a hacer. Pero va en contra de la palabra. Todo sueño que viene de Dios tiene que tener su base escritural. Daniel 5:11 dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz de revelación, inteligencia es apartarse del mal, sabiduría, carácter de Dios, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Usted sabe, Daniel aprovechó todo eso para hablar de Dios. El verso 12 dice, y debido a que se halló en él un espíritu extraordinario, o sea, fuera de este mundo, fuera de lo normal, hablando del Espíritu Santo. Se halló en él un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a él y él te declarará la interpretación. Una de las cosas, hermano, que yo quiero decirte. Estamos en el final de los últimos días. Creo con toda mi alma, hermano, conozco un poquitito a Dios. Pero con ese poquitito que conozco a Dios bendito, creo en lo profundo de mi espíritu que Dios, viendo, hermano, lo que ha estado aconteciendo en su iglesia, de gente que se deja llevar por sueños y que quiere saber qué significa, hermano. Yo creo que Dios
está dotando, siempre lo ha hecho, pero hoy más que nunca, a hombres, siervos y aún hermano, hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios para interpretar sueños, explicar enigmas, hermano, solucionar problemas, explicar enigmas, solucionar problemas difíciles que en veces Dios da una palabra por medio de un sueño. Especialmente en esta recta final. La iglesia, bendito pueblo, no se va a quedar sin el auxilio divino en lo que respecta a los sueños. ¿Por qué? Porque si alguien está interesado en que su pueblo no lo engañen, es Dios. Si son niños, los va, hermano, de alguna manera los va. Si son niños, espiritualmente hablando, de alguna manera Dios que conoce el corazón los va a ir protegiendo. Si no tienen doctrina, pues Dios les va a ir hablando y les va a poner en el camino algún predicador que les amplíe el conocimiento que tienen y les amplíe la voluntad de Dios. Porque Dios está interesado en que su pueblo crezca, su pueblo tenga conocimiento, su pueblo se mueva en la esfera del Espíritu, en la dimensión del Espíritu. Y creo que Dios, hermano, va a habilitar en este tiempo, en esta recta final, hombres y mujeres, siervos, siervas y aún gente dentro del pueblo, hermano, para poder interpretar sueños. Es importantísimo. Daniel interpretaba en Babilonia. Esta recta final, la iglesia no se va a quedar sin el auxilio divino, hermano. Pero entendamos algo. El sistema caído no está de brazos cruzados. También está hablando por medio de sueños. Para engañar, hermano, especialmente a los que no tienen doctrina. De alguna manera a los niños y a los que no tienen doctrina, Dios los va a ir protegiendo, pero no los va a dejar que se queden niños, ni tampoco a los que no tienen doctrina los va a dejar que se queden ignorantes. Porque si el corazón de ellos es sincero, Dios, hermano, los va a ir acomodando en lugares donde aprendan el mover del Espíritu. Eso sucedió con mi vida cuando yo me convertí, hermano. Dios me llevó a un lugar donde el Espíritu se movía de una manera preciosa. Ahora, el punto es que hay algunos que no quieren recibir el amor de la verdad. O sea, despegan su vida de la Escritura y quieren regir su vida a través de sueños. Y entre más bonito sea el sueño, pues más dan gloria a Dios, aunque no venga de Dios. Hermano, y como no quieren recibir el amor de la verdad, Dios lo permite y el diablo hace el trabajo. Y aparece el espíritu de mentira, que los engaña fácilmente. Los desvía, los lleva de aquí para allá, les dice una falsedad y se la presenta como verdad. Y si son vasos presuntuosos, pues van a presumir de que ellos sí son usados por Dios, pero en realidad están llevando al pueblo a vagar solamente. Y si hay pueblo, esto es delicado, que se desprendió de la Escritura y no le importa escuchar un mensaje que lo ubique, que lo ciña, que lo centre, que lo encauce en la senda antigua, y quiere regir su vida porque fulano le contó un sueño, sutano le contó un sueño, perengano le contó un sueño, pero le importa poco la Escritura, entonces no lo está pastoreando Dios. Porque de ninguna manera es inconcebible que Dios diga, está bien, a ti no te importa mi palabra, pero te voy a guiar por sueños. No, claro que no. Claro que no. Entonces, amados hermanos, resumamos esto. El problema en realidad no son los sueños, porque Dios está hablando a través de sueños. Pero el diablo, y el Señor lo reprenda, está hablando a través de sueños también. El problema no son los sueños, sino el problema es la fuente. ¿Cuál es la fuente? El otro problema es qué es lo que busca nuestro corazón.
Porque si nuestro corazón busca hacer la voluntad de Dios, estamos protegidos, pero al mismo tiempo también no podemos bajar la guardia. Y tenemos nosotros que tener el discernimiento agudo, como decía mi pastor, las antenitas bien agudas, hermano. Así decía él. Hermano, tenemos que tener agudo. ¿Para qué? Para discernir. Cuando él se refería a las antenitas, hablaba de los oídos de los hermanos bien abiertos a la voz del Espíritu. ¿Usted sabe la experiencia que tuvo Elías? Un fuego y Dios no estaba ahí. Un terremoto y Dios no estaba ahí. Hermano, un viento fuerte y Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbo apacible de la voz del Espíritu. El Espíritu Santo es multiforme para hablarnos. Y una de las formas como lo hace es a través de sueños. Y nosotros tenemos que discernir qué voz nos está hablando, qué es lo que nos está hablando y hacia dónde nos está proyectando. Voy terminando con esto. Yo quiero que Dios me pastoree. Para ello me voy a centrar en la palabra. Y claro, si Dios me da un sueño, amén. Yo voy a ponerlo en las manos de Dios y voy a meditar y voy a ver si en realidad es Dios hablándome. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos en tiempos de muchos afanes, de mucha tarea. Hermano, los sueños vienen de la mucha tarea, los sueños vienen de los muchos afanes, o los sueños vienen del mucho soñar. Pero el Evangelio, termino con esto, no son sueños. El Evangelio son realidades, es la realidad de la vida cristiana. Y que Dios, claro, puede hablarnos por medio de sueños. Pero que tenemos que tener cuidado. Porque si Dios en los últimos días, y estamos en el final de esos días, Dios está hablando por sueños, el sistema caído también está hablando por sueños. Lo que tenemos que nosotros que ver es que el sueño vino de Dios. Y si vino de Dios, entonces es para bien, es para hablarnos algo, respondernos algo, para tomar una decisión, etcétera, para un montón de cosas en Dios. Pero tener cuidado de querer regir nuestra vida solamente por sueños y desprendernos de la palabra. Sería un colapso. Amados, Dios me los bendiga. De esto hay muchas cosas que hablar, pero anhelamos que cada vez que traigamos una palabra nacida del corazón de Dios, pueda ponernos a meditar, a reflexionar. Estamos en tiempos delicados, tiempos últimos, tiempos difíciles, tiempos donde todo se está revolucionando. Y pedirte también en el nombre del Señor, por amor a otras almas, que tú compartas con tus contactos. No te cuesta nada hacerle share y se le va a todos tus contactos. El que quiera escuchar va a escuchar, el que no, no. Pero tú hiciste tu trabajo en Dios, una forma de llevar el mensaje del Evangelio. Si esto es bueno para ti, que para mí es precioso, comparte. Es luz, abrirá los ojos de mucho pueblo. Dios te bendiga. El día de mañana es martes, con el favor de Dios, si nos permite la vida, estaremos también aquí a las 8 de la noche. Abrazos y bendiciones.